Bueno, mil gracias a todos por conectarse. Nuevamente, bienvenidos. Muchísimas gracias por la puntualidad. Oficialmente ya abrimos con la última charla del día, administrando riesgos y reduciendo brechas de la seguridad con Google Workspace. Como saben, toda esta semana estamos con la Certica Cloud Week 2023 de la mano con expertos tanto de Google como de Certica. Antes de comenzar, unas breves indicaciones para todos tener una mejor experiencia. El primero es en cuanto a los micrófonos, por favor, mantenerlos apagados durante la sesión. Al final de la sesión vamos a también tener una zona de preguntas y respuestas. De caso contrario, también lo pueden escribir en el chat y las vamos a ir respondiendo a lo largo de la sesión. El segundo es en cuanto a la presentación. Para poder fijar la pantalla, simplemente dan pin to screen y la pantalla va a quedar pues estática al centro. Y el tercero es en cuanto a la conexión. Sí les sugerimos tener buena conexión de internet y en caso esté fallando, les sugerimos apagar la cámara. Eh, Asimismo, vamos a tener, han visto y van a ver este QR a lo largo de la presentación, un sorteo al final. Los invitamos a participar, su opinión es súper importante para nosotros, entonces vamos a estar rifando en vivo una carta de Spotify o de Netflix. También vamos a dejar el link a lo largo del chat. Y sin más, nuevamente agradecerles por su participación y ya los dejo con Federico Costa, quien es Customer Engineer en Google. Mil gracias y bienvenido Federico por acompañarnos. Gracias. Gracias a ti, Alessandra. ¿Me escuchan bien todos? Perfecto. Vale, perfecto. Allá Roberto Perfecto. en su automóvil. Me encanta saber que la gente se agrega a la llamada de diferentes circunstancias. Así es el trabajo híbrido. Así que, en primer lugar, quiero agradecerles a todos vuestra presencia, agradecer a Certica la invitación y obviamente este es un tema que soy muy apasionado, así que espero poder compartir alguna de la pasión de trabajo en seguridad con vosotros. ¿Quién soy yo? Me llamo Federico, estoy en Google, va a ser casi 4 años y trabajo más de 10 años cambiando cómo empresas trabajan y cambiando cómo la productividad toma lugar en diferentes empresas. No sé si mi nombre, si tienen idea de mi nombre, yo soy portugués, así que les pido perdón por alguna cuestión con mi español. Me da mucho placer presentar en una lengua en que no hablo perfectamente, pero espero que puedan comprenderme sin problemas. Desde los últimos 3 años acá en Google trabajo con las mayores empresas, trabajé con las mayores empresas en Europa, cambiando cómo trabajan para la adopción de Google Workspace y adopción de trabajo en la nube. Así que usando apenas un browser, de preferencia de Google Chrome. Y ahora justo me cambio a América Latina para darles soporte a empresas como vosotros y a clientes para vosotros en la viaje desde el trabajo híbrido, o sea, en la nube y en aplicaciones instaladas, a una manera de trabajo Google, una manera de trabajo en la nube. Así que trabajo con empresas como Certica en tornar eso una realidad para vosotros. Pues terminemos de hablar sobre mí y empecemos hablando de tecnología. La verdad es que eso no sale como una novedad para ninguno de vosotros y eso se cambió mucho desde la pandemia. El facto que el trabajo híbrido está acá para quedarse. Hay dos interpretaciones de trabajo híbrido, una en la nube y medio en la nube, medio en aplicaciones locales, pero acá cuando hablo de trabajo híbrido, hablo de trabajo en diferentes localizaciones. Hablo de la realidad de pasar unos días en la ofi, unos días en casa y trabajar en diferentes localizaciones. Así que vemos que esto está acá para quedarse y Google ha hecho una transición desde hace muchos años a esta forma de trabajar. Entonces estamos en una posición muy buena para ayudar a otras empresas porque eso para nosotros ya era una realidad. Nosotros ya trabajábamos de diferentes localizaciones y ya nos protegíamos de una forma de seguridad para trabajar de diferentes localizaciones, diferentes dispositivos, diferentes conexiones de Internet. Así que comparto con vosotros la viaje en que Google ha ido para tornarse eso realidad, pero me imagino que eso sea una realidad para vosotros. Así que les pido que usen el emoji de thumbs up. Este trabajo híbrido es una realidad para vuestras empresas hoy en día. Allá veo algunos surgiendo. Bueno, saber.
Gracias por vuestra interacción y bueno, saber que esto está relevante para vosotros. Entonces, siguiendo adelante, la realidad es que hoy en día se habla mucho del concepto de Zero Trust. Y el concepto de Zero Trust se tornó muy popular hoy en día, dado el cambio a un trabajo híbrido, como hablé en el slide anterior. O sea, ¿por qué es importante? Porque nosotros estamos trabajando de diferentes ubicaciones, estamos trabajando de diferentes dispositivos, de diferentes países, diferentes conexiones de Internet, y hay que garantizar que la seguridad de vuestra empresa sigue el cambio de cómo la gente trabaja. Porque en el pasado la seguridad era hecha una seguridad, como se dice, de perímetro. O sea, que si la gente está en el perímetro, les daban acceso a todos. Si la gente está en la conexión de Internet que es de nuestra OFI, les dan acceso a los sistemas. Si la gente está en el dispositivo que les hemos dado para trabajar, se daba acceso a los sistemas. Pero hoy en día esto no es más la realidad. Las personas cambian cómo trabajan, así que vosotros tienen que tener una política de seguridad que sigue el cambio, que sigue cómo la gente trabaja en diferentes dispositivos de Internet. Entonces, para nosotros, ¿eso qué significa? Significa que Google tuvo que protegerse contra conexiones de un número de dispositivos muy más grandes. O sea, que el trabajador hoy en día se conecta de múltiples dispositivos. Su dispositivo móvil, como tengo acá mío, su computador profesional, su computador personal, porque eso se ha permitido con el trabajo por aplicaciones por aplicaciones móviles o el trabajo por el browser, como es la realidad de Google Workspace. ¿Sí? Entonces, un aumento en el número de dispositivos. La otra parte que es muy importante, que hay que protegerse por una perspectiva de seguridad, es el acceso remoto. La gente ya no más se conecta desde de vuestras office en todo el tiempo que necesitan trabajar. Se conectan mucho de sus redes web en sus casas, en un bar, en un espacio de coworking. O sea, vosotros ya cada vez menos controlan la network desde la cual la gente se conecta a vuestras aplicaciones. La otra parte es que a tope de todo eso, hay que mantener vuestros trabajadores productivos. O sea, si les dan muchas cosas como VPNs y barreras, vuestros trabajadores pueden tener momentos en que no puedan ser productivos. Y eso se traduce en una pérdida financiera para vuestra empresa, una pérdida de productividad y, como sabemos, un dolor de cabeza. Y además, ataques cibernéticos recientes muestran cómo la gente que hace ataques cibernéticos se está sofisticando, cómo están tomando provecho de conexiones, cómo están tomando provecho de aplicaciones. Entonces hay que mantener una postura de seguridad que se adapte a la modernidad que son los ataques cibernéticos. O sea, siguiendo adelante, ¿cómo se hace eso en una perspectiva? ¿Cómo debería una empresa hacer eso? Las prioridades que deberíamos mantener es cambiar el concepto de seguridad de perímetro, o sea, seguridad basada en una red privilegiada o algo así, y cambiarlo a una perspectiva de Zero Trust, una perspectiva en que el acceso se da dependiendo de los señales que interpretamos de la conexión del cliente. La otra es que las políticas de seguridad deben estar enfocadas en el usuario y en el dispositivo de usuario, para que el usuario pueda tener acceso que cambie conforme cambia el contexto de su conexión. Y la tercera es que se enfoque en autorización continua, o sea, que la autorización de acceso al usuario siga el cambio del contexto que usuario, de las conexiones de usuario, o sea un cambio en el contexto del dispositivo, o sea, que el dispositivo ha sido comprometido o que el dispositivo ha sido jailbroken, si es, por ejemplo, un iPhone, que eso se reflita en el acceso, inmediatamente se reflita en el acceso que el usuario recibe. Entonces, eso es la base de cómo Google ha interpretado este problema de seguridad. Y ahora les hablo un poco de cómo estamos implementando eso junto con Google Workspace para ayudar vuestras empresas a mantenerse seguras en la era moderna de trabajo. Así que sigamos adelante. Entonces, hemos construido nuestra plataforma de seguridad Zero Trust en 3 principios
en 3 principios principales que les digo ahora. Uno, una plataforma que sea escalable, una plataforma que se mantenga y vos permita tener la mejor seguridad de Google independientemente de dónde están, independientemente del contexto de la conexión de vuestro usuario. Otra, que dé una protección de punta a punta a vuestro usuario y que tenga varias camadas de seguridad. Eso sí, para nosotros es el verdadero Zero Trust. Y la última, que sea una plataforma de Zero Trust abierta y que tome señales de otras herramientas de seguridad con las cuales vosotros trabajan, y allá les digo más de eso más tarde. Entonces, en esto se basó nuestra interpretación de Zero Trust, que ha nacido en Google en 2011, o sea, sí, escucharon bien, más de 12 años, y que hace un par de años hemos traído una herramienta de Zero Trust interna, la hemos abierto al mercado. Y hoy en día está siendo utilizada por empresas alrededor del mundo. Así que sigamos al próximo slide. Y en el próximo slide miramos entonces una de las principales ventajas de cómo nuestra plataforma de Zero Trust se desarrolla globalmente. Esta es la escalabilidad que hablo. Google tiene una capacidad de network y puntos de presencia y data centers por todo el mundo. Así que eso nos permite a nosotros mantener una perspectiva de seguridad Zero Trust que escala tanto cuanto nuestra network y nuestra presencia de servidores en el mundo. Esto es una ventaja de nuestra plataforma, que no está limitada a la presencia de VPNs en una cierta ubicación o eso. De dónde se va vuestro usuario, nuestra seguridad Zero Trust le sigue. Entonces, adelante vamos a hablar de las bases de Zero Trust de nuestra oferta de BeyondCorp. Como les dice, BeyondCorp para Google ha nacido en 2011, dado una brecha de datos que tuvimos en ese momento. En realidad ha sido una brecha, pero no hubo ningún compromiso de datos. Las personas consiguieron tener acceso en 2011, pero no pudieran hacer nada en nuestros sistemas. Pero nosotros comprendemos a 12 años que teníamos que cambiar cómo hacemos seguridad. Así que nos vaciamos en el modelo de Zero Trust que ya existía en la industria y creamos BeyondCorp. Entonces, ¿cómo funciona BeyondCorp? BeyondCorp toma su base de BeyondCorp es el Chrome browser y con eso hace una interpretación de los señales del usuario, o sea, el contexto de su conexión, el contexto de su dispositivo, el contexto de su identidad, y eso lleva a 4 áreas principales. Una de controlar acceso, que permite a los clientes como vosotros controlar el acceso dependiendo del contexto de la conexión. Y les hablaré mucho más de eso en práctica. Otra, que les ayuda a proteger vuestros datos y proteger el descargue de datos, por ejemplo, o la subida de datos que puedan tener problemas y riesgos de seguridad. Y eso se traslada al tercer tema, protección contra amenazas. Y últimamente les da insights de cómo la seguridad toma lugar en vuestra plataforma. Así que les hablaré en el próximo slide de la arquitectura en más detalles. Acá está la arquitectura en alto nivel de que es BeyondCorp. Y como BeyondCorp permite a vosotros en Google Workspace mantener una perspectiva de seguridad Zero Trust en cómo trabajan. La idea principal es que en práctica queremos ayudar a las personas a la izquierda, vuestros empleados, vuestros contractors, vuestros parceros que tengan acceso a vuestros sistemas, a acceder a los sistemas en la derecha del slide de una forma segura. Entonces, ¿cómo hacemos? Eso hacemos tomando los señales de Google Chrome y los señales del dispositivo y creando políticas que determinan el acceso a los sistemas a la derecha dependiendo de los señales que recibimos de Chrome y de los dispositivos. Entonces, eso significa que vuestros usuarios no tienen que depender de VPNs, no tienen que depender de sistemas que son más binarios de como todo o nada, pero sí que vuestras condiciones de seguridad se cambian conforme cambia el contexto de la conexión
y del dispositivo del usuario. O sea, si el usuario sale de la OFI y se va a casa y se conecta en su computadora personal, allá fue un cambio de contexto. Cambió, el usuario es lo mismo, la network es diferente y el dispositivo es diferente. O sea que vosotros pueden ya definir una política de acceso que cambie con base en ese cambio de network y de dispositivo y que le dé al usuario acceso a más o menos sistemas. O sea, solo un ejemplo, pero esa es esencialmente la base de BeyondCore. Es una plataforma flexible que no depende de soluciones antiguas como VPN, que no da un encargo de administración a vosotros, que no da problemas de usabilidad a vuestros usuarios, pero que se adapta con base en el contexto y les da a vosotros la flexibilidad para definir políticas de acceso. Entonces, hablemos un poco más en el próximo slide de cómo eso ayuda a proteger vuestros usuarios. Tiene 6 modelos principales, todo toma parte en Chrome. El primero es la visibilidad, que con BeyondCore en Chrome hay un análisis y datos visibles de todo lo que el usuario hace en Chrome, los señales que Chrome recibe de la máquina y las acciones del usuario. Lo segundo es la prevención de pérdida de datos. Permitimosles que configuren políticas en Chrome que impidan a vuestros usuarios de descargar datos, de hacer copy-paste o de subir datos que puedan tener un riesgo de seguridad a vuestras aplicaciones que están en Chrome. Así que se creó una separación entre el browser y la máquina y les permite a vosotros controlar el movimiento de datos entre el browser y la máquina. El tercero es la perspectiva de Zero Trust. Como digo, que les permitimos usar el contexto de la conexión para definir políticas de acceso. En cuarto lugar, tenemos el malware y las capacidades de prevenir malware, de prevenir ransomware, y todo eso teniendo base en el browser y las capacidades que BeyondCore trae al browser. Obviamente, Chrome ya tiene políticas de uso aceptable en que pueden configurar lo que puede hacer un usuario en Chrome y eso sigue también con BeyondCore. Y, en último lugar, todas las capacidades de anti-phishing que Chrome ya tiene, que son ampliadas por BeyondCore. ¿Cuál es la ventaja de eso para vuestros usuarios? Eso significa que no hay un agente cogiendo en la máquina, que torna la máquina más lenta y que les da problemas cuando hay un problema de configuración o de un problema técnico con el agente que corre en la máquina. Significa que también que no vaya a haber un web proxy para determinar si las conexiones son permitidas o no. Entonces, eso es muy bueno porque no hay que hacer routing de tráfico de Internet y determinar acceso con base en eso. O sea, menos administraciones, menos problemas técnicos y una experiencia de usuario mejor. Permíteles a vosotros, y eso Google hace a 12 años, de tener una política de Zero Trust independiente del dispositivo. O sea, que eso va con vosotros, las políticas de Zero Trust irán automáticamente con vosotros cuando el usuario use un dispositivo nuevo que nunca se haya conectado con nuestros sistemas, porque las políticas toman parte en el browser. O sea, así que el utilizador haga el login en el browser con nuestra identidad corporativa asociada a BeyondCore, las políticas son aplicadas. O sea, que no tiene que tener una configuración pesada para equipos de TI y todo más. Y, obviamente, eso, como les da la independencia de dispositivo, también les da la independencia de usuario y les da la independencia de ubicación. O sea, es realmente la forma flexible de hacer Zero Trust para la realidad moderna de trabajo y cómo el trabajo híbrido toma parte. Entonces, vamos ahora al próximo slide y allá veamos en práctica las políticas que vosotros pueden definir de Zero Trust con la plataforma BeyondCore. Entonces, tenemos 4 tipos de políticas principales. Políticas de usuario, políticas de dispositivo, políticas de aplicación, pues no políticas de aplicación, perdónenme, aplicaciones que soportamos y sistemas operativos en los cuales pueden correr las soluciones. Empezando por las políticas de usuarios, ejemplos de políticas. La membrancia del usuario en un grupo de usuarios o
trabajo que el usuario tiene, la posición de trabajo que tiene. Con eso se puede definir políticas de acceso diferentes. El uso de factores de doble autenticación y, por ejemplo, las llaves de seguridad, FIDO, Security Keys, que hoy en día son la forma de hacer factor doble, de autenticación por factor doble más segura. Eso también es un señal que puede ser utilizado para definir políticas. La fuerza de la password del usuario, la origen geográfica del usuario y también el tiempo y data y día en el que el usuario hace la conexión. Entonces, un ejemplo de cómo eso podría ser usado para una política. Por ejemplo, Google usa políticas de seguridad en que dependiendo del sitio del mundo de donde se conecta el empleado de Google, el acceso es diferente por riesgos de seguridad que nosotros mapeamos. O sea, eso también se hace con Zero Trust para Google cuando el usuario cambia dónde está. Si está en nuestra office o si está en casa. Los sistemas allá requieren más pasos de autenticación, y hay sistemas que no se puede acceder. O sea, cambia la ubicación geográfica del usuario y eso se traslada en un cambio de política de acceso. Ahora miremos las políticas de dispositivo que nosotros podemos usar como señales para definir si aceptamos el acceso o no. Políticas de sistema operativo y versiones. Por ejemplo, vuestros usuarios que van a casa y se conectan en una computadora que tiene una versión de sistema de dispositivo que es anticuada y en la cual vosotros ven un riesgo de seguridad, pueden utilizar eso como un señal para no permitir la conexión. Lo mismo para el estado de encriptación del dispositivo, si el dispositivo es gerido por vuestra solución de gestión de dispositivos o no, si el dispositivo tiene una password configurada, la red, obviamente la red de conexión, si es una red protegida por vosotros o si es una red pública, pueden definir políticas de acceso diferentes con base en eso, el tipo de dispositivo y señales que tomamos de nuestra comunidad de herramientas que comunican con BeyondCorp, que les voy a enseñar en un rato. Pero entonces, miramos políticas de usuario, miramos políticas de dispositivo. Pueden hacer una combinación de estas políticas para definir niveles de acceso diferentes a las aplicaciones que encuentran acá en la tercera columna. O sea, un ejemplo, podemos decir que en un empleado que no esté usando un factor doble de autenticación no pueda conectarse a nuestras aplicaciones GCP o que no pueda conectarse a nuestras aplicaciones Software as a Service que corren en la nube. O sea, que pueden definir eso. O entonces pueden definir una combinación de señales. Un usuario que no tenga factor doble de autenticación y no esté en un dispositivo encriptado, no puede conectarse a nuestras aplicaciones que están on-premise. O sea, que les permite hacer una combinación de señales y definir niveles de acceso diferentes a las aplicaciones que encuentran en la tercera columna. Y obviamente esto es soportado en nuestro browser, Google Chrome, pero también en los sistemas operativos Windows, los sistemas operativos Mac y Linux. Así que sigamos adelante. Vale, gracias. Pues acá, obviamente, explico cómo funciona. Nuestro agente corre en el browser, o sea que no tiene que instalarse en la máquina, va a correr directamente en Google Chrome. Y nuestra red de Google, les enseñaba en un rato, está presente en todo el mundo. Y obviamente Google es una plataforma de cloud muy escalable. O sea, que tomamos un browser que vuestros empleados ya usan, ponemos un agente en el browser, en una network de redes de Google distribuida a todo el mundo y que lleva al usuario a la capacidad escalable de nuestros data centers. O sea, que les permitimos hacer Zero Trust en escala. Eso es muy importante porque vosotros no quieren tener, cuando apliquen, cuando elijan nuestras plataformas de Zero Trust, no quieren tener límites de escalabilidad. Así que sigamos para el próximo slide. Entonces, les hablé de cómo uno de los principios de Google es de tener una plataforma de Zero Trust que interpreta señales de vuestro ecosistema. Entonces, hemos creado integraciones con muchas herramientas de seguridad que, quién sabe, vosotros pueden utilizar y nuestra herramienta de BeyondCorp toma señales
de esas aplicaciones y les permite definir políticas de acceso con base en señales que vengan, por ejemplo, de CrowdStrike o que vengan de VMware o que vengan de herramientas de antivirus como Symantec y como McAfee, por ejemplo. Entonces, eso acá no es solo para Google Chrome y Google Workspace. Nuestra plataforma de Zero Trust toma señales de otras herramientas que corren en vuestros dispositivos y que corren en vuestro ecosistema de tecnología. Entonces, esto les permite a vosotros crear una solución de seguridad no solo escalable, no solo independiente de dispositivo y de ubicación, pero también que se conecta con nuestro ecosistema de tecnología. Sigamos adelante al próximo slide. Acá termino con ejemplos prácticos que hemos implementado en otras empresas por el mundo de cómo hemos configurado BeyondCore para diferentes perfiles en la empresa. Por ejemplo, empleados que trabajan con DevOps pueden configurar BeyondCore para solo permitir acceso a esos empleados a diferentes aplicaciones para permitirse que vosotros controlen leaks de código y que controlen gente bajando informaciones confidenciales o todo malo. Así que hemos trabajado con, por ejemplo, muchos bancos para configurar BeyondCore en la realidad del banco para los equipos de desarrollo de aplicaciones, solo podrán conectarse de condiciones específicas y en sistemas específicos. Ahora pasando a trabajadores de primera línea, un tipo de acceso diferente, un tipo de acceso a datos diferentes. Hemos trabajado con empresas que estaban en Workspace y que configuraron BeyondCore para permitir solo acceso de trabajadores de primera línea a los equipos de venta local, se llama Point of Sale Devices, dispositivos locales que funcionen en las tiendas. Entonces, eso permitió garantizar que la gente no puede conectarse a sus sistemas desde casa, desde su computadora, para, por ejemplo, robar datos de los clientes. O sea, eso permite tener la flexibilidad de darle acceso en el contexto apropiado en vuestras tiendas, en vuestras ubicaciones de trabajadores de primera línea, en el dispositivo apropiado, pero no más, para que la persona no cambie de dispositivo y se conecte con su credencial en su dispositivo personal y les robe datos. Lo mismo con la misma forma de pensar con otras personas en una empresa, por ejemplo, call centers, para que la gente solo pueda conectarse a aplicaciones específicas desde browser específico y desde una ubicación específica, una red específica para que no puedan robar datos de cliente y todo más. Eso hemos trabajado con muchas telcos en el mundo para implementarse eso, para que sus equipos que trabajan con clientes solo se conecten en los momentos específicos. Y obviamente terminando acá con gente que puede hacer parte de vuestro contexto de trabajo, pero que no sea específicamente parte de vuestra empresa, o sea, contractors, gente que viene a hacer un trabajo específico y puntual, y también gente que haga consultoría para vosotros. Pueden darles acceso, pero que vosotros configuren las aplicaciones que son permitidas a las cuales les permiten tener acceso sin poner en riesgo vuestra información. O sea, BeyondCore es una plataforma escalable y que les permite definir políticas de acceso diferentes para sistemas diferentes y para perfiles de empleados diferentes. O sea, les permite sí tener la flexibilidad, la escalabilidad y hacer un trabajo híbrido teniendo la seguridad de Zero Trust y teniendo una seguridad que se adapta a los riesgos modernos. Con esto termino. Obviamente les agradezco mucho vuestra presencia. Sé que por veces tener estas presentaciones virtualmente es un poco pesado, así que espero que al menos haya sido interesante. Y les agradezco mucho vuestra presencia y les dejo en las muy buenas manos de Alexandra y Carlos para vernos cómo Google Workspace complementa BeyondCore en esta viaje de seguridad. Así que me voy a quedar en la llamada y disponible para cuestiones más tarde. Gracias.
Gracias, Federico, súper importante y valor la información que nos compartiste hoy. Y ahora continuamos con Carlos, quien es líder de Primer Plataforma. Gracias y bienvenido, Carlos. Estás en mute, Carlos. Gracias, Eva. A ustedes muchas gracias por acompañarnos, gracias a ti, Fer, por la introducción y por esta orientación acerca de la visión de Google acerca de seguridad partiendo del Zero Trust. Les acabo de poner unas preguntas en el Meet, una encuesta para entender un poco quiénes nos están acompañando y sobre todo cómo están ustedes a nivel de organización para poder orientar mucho mejor la charla. Mi nombre, como lo dice el slide, es Carlos Pérez. Yo hago parte del equipo de preventa de Workspace en Certica. Y la idea de la sesión del día de hoy es contarles un poco ya más específicamente desde el lado de Google Workspace y desde el lado de Certica, cómo acompañamos estos procesos de reforzamiento de la seguridad, de utilizar estas mejores prácticas que ya nos habló Fred a nivel de seguridad y cómo bajarlas a las organizaciones para que no se quede solo en una visión de Google, sino que sus organizaciones también lo tengan implementado. Entonces vamos a comenzar a hablar un poco de todo esto. Dale, si quieres al siguiente slide. Entonces, importante, cuando hablamos de la seguridad de la información, se ha vuelto un tema muy trascendental en las organizaciones. Acá me gustaría, voy a mirar si en la encuesta tenemos algunas, sí. Les preguntaba si han sufrido ataques informáticos y algunas personas nos han contestado que sí. Y se vuelve un tema muy común. Las empresas hoy en día cada vez están más expuestas a temas de ataques informáticos. Es claro que después de la pandemia las organizaciones debieron readaptarse, debieron cambiar sus formas de trabajar. Y algo que pasó durante la pandemia es que, ¿qué sucedió durante la crisis o qué sucede durante las crisis? Que las crisis nos obligan a reaccionar muy rápidamente y ese reaccionar muy rápidamente significó que las organizaciones redujeran sus niveles de seguridad y de protección hacia el usuario final y eso abrió un espacio para que los ciberdelincuentes pudieran encontrar brechas y pudieran atacar a las organizaciones. Entonces, cuando tenemos estos esquemas híbridos, se vuelve importantísimo trabajar en cómo podemos fortalecer la seguridad dentro de las organizaciones. El siguiente. Por eso traemos acá algunos datos que también hablan un poco de lo que ya nos comentaba Fred, y es desde la visión de Google, qué se plantea a nivel de seguridad, de ciberseguridad. Acá traemos tres aspectos importantes que se llaman tres barreras de defensa. Estas tres barreras de defensa nos las plantea Mark Fisher en su estrategia de ciberseguridad y hablamos de prevención, detección y mitigación. Y muchas veces no siempre es posible prevenir, quisiéramos que todo se quedara en prevención, pero ya hemos visto casos en que es muy difícil evitarse al 100%, pero entonces cuando ya hubo el ataque, cuando ya estamos expuestos, ¿cómo pasamos a esa detección y cómo llegamos a esa mitigación para que nos afecte lo menos posible? Es común escuchar casos de, tuvimos un ataque, nos secuestraron la información, duramos 15 días, 20 días, un mes, 2 meses, eh, volviendo a subir nuestra información. Muchas veces ni siquiera podemos retomar con estos ataques de día cero. Entonces, por eso es tan importante construir primero, la primera barrera en prevención, construir defensas a través de todo lo que Fred nos hablaba de Chrome, de Android, de Gmail, haciendo o tratando de retener lo máximo posible estos ataques. En detecciones, poder estar atentos y poder detectar tan pronto se usan estos ataques y poder actuar cuando estos suceden para que el impacto no sea tan grande y mitigación obviamente es limitar y controlar todo el daño que esto puede llegar a suceder. Y para eso, vamos si quieres al siguiente slide, nosotros desde Certica creemos que a través de Google y en específico en esta sesión de Google Workspace podemos trabajar perfectamente en la primera barrera, en la de prevención,
a través de todo lo que tiene Google Workspace para prevenir precisamente todos estos ataques. Este slide simplemente trae cifras de todo lo que en ese filtro que hace Google Workspace puede llegar a bloquear. Si bien estamos hablando de más de 30 millones, por ejemplo, en el primer dato de archivos adjuntos que se analizan en busca de malware, es bastante la información que se mueve a través de estas herramientas de comunicación y colaboración. Y por eso es tan importante contar con herramientas que nos permitan estar tranquilos a nivel de organización de que podemos soportarnos en para poder prevenir posibles riesgos. Si quieres, pasa al siguiente. Y por eso hablamos de un ecosistema de comunicación y colaboración basados en Google Workspace. Y por eso también en la encuesta les preguntaba si ya sus organizaciones contaban con Google Workspace. ¿Por qué? Porque cuando tenemos Google Workspace muchas veces pensamos o nos quedamos únicamente con un par de aplicaciones, con el correo electrónico, con el chat, con las videollamadas, pero estamos hablando de un ecosistema completo de soluciones. Y lo que busca este ecosistema precisamente es que esté soportado sobre el pilar de seguridad, ¿no? Que si hablamos de Google Workspace, hablemos de una herramienta que tiene todas las capacidades a nivel de seguridad y a nivel de autenticación para poder estar tranquilos en lo que respecta a la parte de seguridad de la información. Contamos con el acceso adaptado por contexto, informes de auditoría, exportación de estos logs de auditoría a BigQuery para poder estar haciendo o tener métricas personalizadas, tener un MDM integrado a la solución para la gestión de dispositivos móviles. Precisamente había un tema importante, lo leí hace poco en un estudio que hacía Deloitte, cuando hablaba de la seguridad y de que uno de los puntos interesantes después de la pandemia es cómo la mayoría de las comunicaciones corporativas se trasladaron a dispositivos móviles y el hecho de contar con un MDM hace importantísimo o nos da esta tranquilidad de poder controlar lo que nuestros usuarios están haciendo desde sus dispositivos personales con el tema del Bring Your Own Device o sus dispositivos propios con cuentas corporativas, es decir, qué está haciendo ese usuario o qué aplicaciones está instalando ese usuario en su celular personal ligadas a su cuenta corporativa, donde pueden haber posibles fugas de información o filtraciones de información y cómo podemos controlar esas fugas. Entonces, todo esto se hace importantísimo dentro de este ecosistema, ya lo vamos a ver un poco más adelante, si quieres darle el siguiente. Y aquí quiero volver a traer el tema de Zero Trust después de hablar del ecosistema de Google, porque como lo decía Fred, pues la seguridad o el concepto de Zero Trust es un concepto que Google viene trabajando hace bastantes años, hace más de 10 años, y lo que buscábamos con Zero Trust es generar un enfoque de confianza cero, ¿no? Cuando hablamos de confianza cero no es restringir, porque uno lee el término Zero Trust. Puede ser, no es que vamos a restringir al usuario en todo lo que se hace, pero ya Fred lo mencionaba, no es restringir, es equilibrar, como dice acá, la necesidad de mantener una fuerza de trabajo segura y productiva mientras se trabaja de cualquier lugar. Es decir, yo quiero permitir que los usuarios puedan trabajar, pero asegurándome que les estoy dando las herramientas y estoy controlando lo que están haciendo para evitar que puedan haber posibles brechas de seguridad. Acá les quisiera preguntar algo. Usted, normalmente cuando uno habla de seguridad, se habla de cuál es el eslabón más débil. ¿Han escuchado en seguridad cuál es el eslabón más débil? Si lo quieren escribir en el chat. Vale, normalmente, y lo que algunos nos han dicho, siempre hablamos de que el usuario final es el eslabón más débil. Yo escuchaba también un poco una sesión de Deloitte donde hablaban de que realmente el eslabón más débil no es el usuario final. El eslabón más débil podríamos ser nosotros como organización, porque nosotros como organización somos los que tenemos la responsabilidad de concientizar a los usuarios de una organización de la importancia de la seguridad, ¿no? Entonces, dependiendo de qué tanto esfuerzo estemos haciendo en concientizar al usuario, ahí sí podríamos definir dónde está ese eslabón más débil de la seguridad, ¿no? Pero como organización o como líderes de diferentes equipos en la organización, líderes de tecnología, líderes de talento humano, líderes
de cualquier área de la organización tenemos una responsabilidad y es hacia abajo concientizar a nuestros usuarios de la importancia de la seguridad. Entonces, por eso también toda esta tecnología apalanca esto, apalanca en dar herramientas a los usuarios para que puedan utilizar la seguridad de una manera mucho más sencilla, que no sea algo que está en un nivel muy alto o algo inalcanzable en las organizaciones, sino que realmente el usuario final la pueda aplicar sin necesidad de un desgaste adicional o más tareas operativas en su día a día. ¿Quieres ver el siguiente, por favor? Voy a traer acá también el framework que tiene Google Cloud en seguridad, más que para hablar de todo el slide, acá pues voy a volverme un poco a lo que hablábamos al principio de los 3 pilares que nos hablaba Mark Richard de prevención, detección y mitigación. Si vemos en este framework están resumidos estos 3 pilares y acá en protección vamos a encontrar el concepto de Zero Trust en la parte de abajo, en el que está de color rojo, y encontramos cómo Workspace también entra en este tema de protección. Cómo Google Workspace nos va a proteger de posibles ataques dentro de mi organización para que podamos tener una barrera adicional en cuanto a la seguridad de mi organización. Y ya si lo necesitamos mitigar, pues Google Cloud a través de sus componentes nos van a ayudar a tener más herramientas para poder mitigar estos tipos de ataques. Vamos al siguiente, por favor. Entonces vamos a hablar de Google Workspace. Y cuando hablamos de Google Workspace, hablamos de la seguridad integrada todo en un solo lugar, como la visión de Google Workspace, que todo esté centrado en un solo lugar. Entonces hablamos primero de un mobile management, que ya lo hablábamos, de la gestión de los dispositivos móviles, una gestión avanzada anti-phishing para prevenir a los usuarios. No sé si se han dado cuenta para los que tienen cuentas de Google, de Gmail, que creo que o esperaría que sea el 100% de las personas que nos acompañan en la sesión del día de hoy, que cuando llega un correo malicioso o un correo sospechoso nos pone un banner bastante grande en la parte superior diciéndonos que nos está escribiendo una persona ajena o que es un posible caso de suplantación. Entonces, lo que buscamos es, o lo que busca la plataforma es tratar de darle al usuario más herramientas para que pueda estar atento ante estos posibles ataques. Cada vez que le escribe a una persona ajena a su organización, lo pone de un color diferente para que sepa que está sacando información de su dominio, todo ese tipo de temas, ¿no? Las llaves de seguridad, que no sé si las conocen, yo por acá tengo una que no sé si se alcanza a ver acá en la camarita. Esto es una llave de seguridad que funciona como un doble factor de autenticación. Cuando yo voy a loguearme en mi cuenta, solamente inserto esta llave en mi puerto USB de mi equipo y con hacer un touch ya me funciona como un doble factor de autenticación. Obviamente, adicional de colocar mi contraseña, debo colocar la llave para que no hayan, o para que personas que no deben ingresen a mi cuenta, ¿no? En el tema de un centro de seguridad y todos unos controles de DLP o de Data Loss Prevention, lo vamos a tener en Google Workspace, donde también vamos a poder tener, como lo decía Fred, temas de acceso adaptado por contexto, donde podemos decir, no sé, una persona de mi organización va a trabajar desde su casa. Perfecto. Pues, la gran mayoría de los que contestaron la encuesta dicen que están en un modelo híbrido. Entonces, si está trabajando desde su casa, yo a ese usuario, ¿cómo quiero permitirle o a qué aplicaciones quiero permitirle que ingrese de las aplicaciones de mi ecosistema corporativo? Entonces, poniéndoles un ejemplo, yo podría decirle a esa persona que se fue a trabajar a su casa o que está trabajando desde su casa, si trabaja en su casa, pero está trabajando en un equipo personal, es decir, en el equipo o sea, no en el equipo corporativo, sino en el equipo del hijo, de la esposa, del esposo, a esa persona que está trabajando en un equipo no corporativo, solamente quiero permitirle que pueda ingresar al chat. Y a poder ingresar al chat de Google y a las videollamadas de Google y ya. Pero si está en esa misma ubicación, si está en su casa y se conecta desde el equipo que yo le di en la empresa, yo podría decir que a ese equipo permítale ingresar a todas las aplicaciones, al correo, a Drive, al chat, a los sitios, eh, lo cual me permite empezar a perfilar a mis usuarios, perfilar la seguridad sin generar esas dependencias de VPN, como también lo mencionaba Fred,
y el ser mucho más flexibles en el tema de yo cómo controlo el acceso de mis usuarios a la información. También lo mismo, si ese usuario se conecta, no sé, desde fuera del país porque está trabajando en España, pues también decir, bueno, ¿a qué debería ingresar cuando no está ubicado en el país? O si se fue de vacaciones, pues de pronto yo quiero restringir el acceso a ciertas herramientas mientras está de vacaciones. Todo ese tipo de cosas con Google Workspace hoy en día es posible. Manejar etiquetado de la información, que si la información tiene palabras confidenciales, me la etiquete y me la bloquee para que no salga a mi organización. Todo esto es lo que podemos hacer a través de este tema de seguridad, ¿no? Y con Google Vault, pues estar completamente tranquilos de que toda la información está siendo auditada y que no vamos o que ante la investigación de cualquier ente regulador vamos a poder soportar estas investigaciones. Entonces, por eso es importante, o por eso desde Certica creemos que Google Workspace nos permite como herramienta brindarles a ustedes toda la tranquilidad y soportarlos desde desde el punto de vista de tecnología. Que vamos al siguiente. Desde Certica trabajamos en algo muy importante y hemos hecho muchos esfuerzos en algo que es el Security and Compliance. Y ahí, en este aspecto, trabajamos en tres frentes que uno normalmente los escucha cuando hablamos de transformación digital. Siempre hay tres componentes importantes, si quieres darle el siguiente. Y hablamos de tecnología, personas y procesos. En tecnología, ya lo hemos hablado mucho, fue lo mismo que habló Fred, y ya lo acabé de decir, estamos seguros de que para minimizar el riesgo en las organizaciones, Google Workspace es la mejor alternativa, Google Cloud es la mejor alternativa como en general, y es la tecnología con que basamos, es el pilar de la seguridad que desde Certica promovemos, ¿no? Eh, pero obviamente la tecnología por sí sola no basta. La tecnología tiene que estar bien parametrizada, bien configurada, de acuerdo a las necesidades de mi organización. No es lo mismo lo que la plataforma en una entidad del sector bancario pueda llegar a necesitar versus una entidad del sector retail, por ejemplo. Son necesidades de seguridad completamente diferentes que se deben ajustar y la herramienta se debe ajustar. Eh, Normalmente uno o las organizaciones sufren mucho de que la tecnología, la organización se tiene que adecuar a las tecnologías. Nosotros creemos que la tecnología se debe adecuar a la organización y por eso hacemos ese acompañamiento. También trabajamos en las personas, precisamente cuando les preguntaba lo del eslabón más débil, basándonos o trabajando un poco en ¿cómo ayudamos a la organización en crear esa cultura de seguridad, esa concientización de seguridad, donde desde los niveles directivos hasta los niveles de usuario de operativos haya una cultura de seguridad donde los usuarios estén orientados a cómo utilizar la seguridad en la organización? Y por último, ajustando o ayudándolos en la definición de los procesos que les ayuden a brindar una mayor seguridad en la organización. Para eso, en nuestros clientes desplegamos, si quieres dar el siguiente, nuestro servicio de Security and Compliance, eh, donde trabajamos precisamente en estos tres componentes. Primero, el análisis y el aseguramiento de la plataforma, asegurarnos de que la tecnología, como les decía, esté correctamente parametrizada, generando una cultura de seguridad y aprovechando todo el tema de gestión de dispositivos móviles y de gestión de identidades. Esto es lo que hacemos desde Certica, es coger todo este mensaje que Fred nos decía y que hablábamos de tecnología de Beyond Core, de Zero Trust, y bajarlo a las organizaciones, bajarlo a acompañarlos a ustedes en un proceso de entendimiento de las necesidades de seguridad para poder trabajar fuertemente en temas de cultura y poder bajar este mensaje a toda la organización. Pues básicamente eso era lo que queríamos contarles el día de hoy, hablarles un poco de esta visión y cómo desde Certica podemos apoyarlos en administrar todos estos riesgos y reducir estas brechas de seguridad a través de Google Workspace como plataforma y si vamos más allá a través de Google Cloud como plataforma. Era lo que queríamos contarles. No sé si tengan preguntas, dudas. Gracias, Carlos. Gracias, Fred, nuevamente. Y sí, justo como lo comentas, tenemos un espacio, una ventana para responder dudas. Marciala Peña dice Certica en qué apoyan los académicos.
No sé, cuando hablas de académicos, el término puede ser diferente acá en Colombia. Sería como muy asociado a entidades educativas, pero no sé si es lo mismo. Tal vez si quieres abrir tu micrófono y explicarnos un poco, Marciela. Ah, bueno, hablas de estudiantes universitarios, entiendo. Entonces, eh, es importante que, pues, claramente los estudiantes universitarios terminan siendo la fuerza laboral del mañana, ¿no? Eso es algo muy importante. Y desde Certica tenemos distintos espacios para que ustedes puedan conocer las soluciones. Si en su institución educativa tienen Google Workspace como plataforma de colaboración, nosotros tenemos toda una línea de apoyo a las instituciones educativas. Tenemos clientes, no sé de qué país nos estás hablando, pero por ejemplo acá en Colombia clientes como la Universidad Nacional, eh, en Perú clientes como la Universidad San Marcos. Entonces, en este aspecto trabajamos muy de la mano con el sector educativo también para promover estos temas de seguridad que también son muy importantes en el tema de educación. Entonces, si nos, igual en el formulario están tus datos, pero podemos tener una conversación contigo para entender un poco desde el sector educativo cómo podemos apoyarte. Perfecto. Tenemos, a ver, una pregunta de Fernanda Danilo. ¿En algunas ocasiones es necesario utilizar otro navegador diferente a Chrome? ¿Se puede aplicar Zero Trust con otros navegadores? No sé, Precisa, ¿la quieres contestar tú para no robarte la palabra ahí? O si quieres la contesto yo, como quieras, Neto. Vale, gracias. No, nuestra solución de Zero Trust está dependiente de una extensión que se instala a Google Chrome, al browser Chrome. Todavía hoy en día no es posible implementar Beyond4 si no estás en el browser Chrome. Pero creo que hay que vosotros en cuanto a empresa comprender qué necesidades si quieren implementar la solución Zero Trust de Google, comprender qué necesidades tienen con otros browsers, sea por aplicaciones antiguas o eso, y con eso hacer un plan de gestión y de cambio para que puedan estar en una forma de trabajar en el Chrome browser si quieren adoptar las soluciones Zero Trust de Google. Sí, ahí también es importante, y Fred lo decías, las organizaciones también tienen que evaluar cuando hablan de otros navegadores, por lo general es porque tienen aplicaciones atadas a Internet Explorer, y como sabemos, hoy en día si tenemos aplicaciones atadas a Internet Explorer, puede ser un riesgo bastante grande de información porque ya hoy en día no es soportado. Entonces, como organización también tenemos que ver qué herramientas son las que me obligan a utilizar otros navegadores, porque hoy en día las bases de navegación, incluso la gran mayoría, tienen la misma base del sistema operativo del sistema de Chrome. Entonces, ya sea un Mozilla o un Edge, debería funcionar las mismas aplicaciones. Normalmente, si estoy obligado a utilizar una aplicación diferente porque la navegación me lo exige, es porque es Internet Explorer y ahí hay unas brechas de seguridad importantes, ¿no? Y en cuanto a también el tema de, pues, ¿cómo hago que mis usuarios utilicen Chrome? Ahí hay alternativas. Yo a través de Google Workspace puedo forzar de alguna manera que mis usuarios obligatoriamente para ingresar a las aplicaciones utilicen Chrome. O sea, hay unas políticas ahí que podemos ejecutar y también hace parte de la cultura. Gracias, Fred. Gracias, Carlos. ¿Tenemos alguna pregunta adicional? ¿Alguien que quiera dejarnos en el chat o abrir su micrófono? Tenemos un par de minutos más para antes del sorteo en vivo. Adelante, Luis Felipe. Hay una forma de hacer uso del autenticador de 2 pasos, por ejemplo, para el administrador de contraseñas, ya que, por ejemplo, he visto en un punto muy vulnerable esa parte tan común de que, pues, se tiene acceso hacia la contraseña, por ejemplo, en Windows, ¿no? Del Chrome, y de ahí, pues, volar las contraseñas. Ya ha habido 2 casos, bueno, no aquí en Certica, pero sí en 2, 3 ocasiones me ha tocado ver, ¿no? De cómo han robado información con contraseñas gracias al administrador de contraseñas.
Va a depender mucho de las políticas que tengas de Chrome. Yo podría establecer políticas, por ejemplo, de cierre de sesión, porque ¿qué pasa muchas veces, no? Eh, como la sesión queda abierta, no tengo una vigencia de la sesión, entonces, como tú dices, cuando yo entro a la parte de contraseñas, lo único que me pide es autenticarme con la cuenta de Windows para poder ver esa sesión. Entonces, si yo tengo políticas de vencimiento de sesión de Chrome, va a obligarlos a que estén autenticándose constantemente. Pero pues ahí tenemos o sea, hay mecanismos para mitigar ese riesgo, más del lado corporativo, claramente, ya desde el lado de usuario final, pues es un tema diferente, ¿no? Vale, Desde el lado gracias. corporativo tengo más herramientas porque pues al ser una solución corporativa tengo más capacidades de gestionar y generar controles para mis usuarios. Ok, muchas gracias, Carlos. Gracias por tu pregunta, Luis Felipe. Y bueno, espacio para una última preguntita antes ya de pasar al sorteo. Si alguien quiere abrir el micrófono, levantar la mano, dejarlo en el chat. ¿Ninguna más? Vale, entonces para respetar el tiempo, tenemos de momento 23 inscritos. Vamos a dar 15 segundos más a las personas que todavía no completan el form y pasamos a hacer el sorteo del gift card de Netflix o Spotify. Así que damos 5 segundos más y comenzamos. Listo, entonces vamos a darlo en vivo, tenemos 23 personas. Mucha suerte. El número 19 y tengo aquí a Fernando Danilo Riveros. ¿Sigues en la sesión? Si puedes levantar la mano, por favor. Fernando, ¿sigues en la sesión? Ahí estás, perfecto. Felicitaciones, Fernando, muchísimas gracias. Yo me estoy comunicando contigo ahora en la interna. Y nuevamente a todos, gracias por acompañarnos en la última sesión del día de hoy de la Certica Cloud Week. Toda esta semana recuerden que tenemos diferentes webinars, tanto de Google Workspace como GCP. Y en el chat también les voy a dejar el link para si quieren ver el calendario completo de todos los eventos que vamos a tener, para que se puedan inscribir en la web. Nuevamente, Fred y Carlos, muchísimas gracias por la información de valor que nos compartieron hoy día y ya nos estamos viendo en una próxima ocasión. Gracias a vosotros por la invitación y gracias a todos que han asistido. Gracias. Un feliz día, que esté muy bien. Gracias por el tiempo. Gracias.